Muy buenas noches, espero se encuentren muy bien en este día de miércoles bendecido por el Señor. Recuerda, iglesia, que la palabra de Dios dice: atribulados pero no desamparados, en batallas pero no derrotados. Amén. Entonces vamos a levantar esos ánimos, no importa lo que estemos pasando. Y cuando digo que no importa lo que estemos pasando es, debemos poner nuestros ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, el que sufrió muerte de cruz y se hizo obediente hasta esta muerte de cruz. Vamos entonces en esta noche a aprovechar el tiempo y vamos a orar al Señor y poner en este momento nuestras vidas en sus preciosas manos. Amén. Padre que estás en los cielos, en esta preciosa noche te alabamos y te bendecimos, Dios amado. Que sea tu nombre exaltado en todo tiempo y en todo momento. Jesús, gracias por este día, por que nuevas son tus misericordias cada mañana. Gracias por este tiempo, Señor, que nos regalas en esta preciosa noche. Señor, bendícenos con tu presencia, bendícenos con tu dirección. Espíritu Santo, toma el control de este tiempo. Esto no es por hombres, es por gracia. Esto es porque tú, precioso Dios, lo predestinaste. El estar a través de estas pantallas, de estas redes, de estas plataformas, para glorificar y llevar mensaje a tu pueblo celestial. Padre, gracias por este tiempo y que esperemos que la bendición repose y que confiemos en que la bendición está con nosotros. Entonces recuerden, mis hermanos, que hemos estado en la serie ¿Qué hay en la mente? La primera parte hablamos de una mente carnal. La segunda hablamos de una mente ¿qué? Una mente corrompida. Y hoy vamos a hablar bajo el título de la mente entenebrecida. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios en esta preciosa noche y vamos a Efesios, la carta a los Efesios capítulo 4 versículo 17 en adelante. Cuando usted esté allí me dice amén. Entonces vamos a tener este privilegio de conocer este otro estado de la mente. Recuerde que ya hablamos de la mente carnal, la mente corrompida, y hoy vamos a hablar de una mente entenebrecida. Entonces le leo así, dice la carta a los Efesios capítulo 4 versículo 17. Dice de la siguiente manera: así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Versículo 18: a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido y entenebrecido el entendimiento, alejados de la vida que proviene de Dios. Lo leí en la Nueva Versión Internacional, se lo quiero leer en la nueva versión, en la Reina Valera. Y dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, a causa de la dureza de sus corazones. Entonces vemos aquí que la Biblia nos está diciendo, el apóstol al escribirle a su primera audiencia, los de Éfeso, los de aquella providencia maravillosa y hermosa, vemos que él les dice: mire, requiero algo en el Señor. Puede que le está hablando a una audiencia creyente, les está enviando una carta diciéndoles y dándoles recomendaciones, exhortándolos a caminar en la vida como creyentes. Y vemos que le dice que requiero que ya no anden como los gentiles, aquellos que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. La palabra entenebrecido en el griego es escótizo, que significa privado de la luz, oscurecido, algo oscuro. Entonces vemos que una condición de una mente entenebrecida lo podemos traducir que no tiene la luz, que no le llega la luz. Una mente entenebrecida es aquella que vive en oscuridad, que está cautivada por la oscuridad y no puede penetrar la luz. Y recordemos que la Biblia en muchas partes nos habla de que Dios es luz y que somos luz también. Entonces vemos que una mente entenebrecida no puede ser alumbrada por el Evangelio, por el poder cuando digo que no puede ser, es porque si está en esa condición solo la alberga la oscuridad. De poder, sí, por la gracia de Dios. Amén. Entonces vemos aquí que la palabra escótizo, que significa privado de la luz, algo oscuro.
vemos que nos está dando, dice que una mente entenebrecida es aquella que no le resplandece la luz. Y vemos en esta porción de Efesios, hermanos y hermanas que me están viendo en esta noche, dice en la carta de Efesios que podemos encontrar dos fuentes de por qué una mente está entenebrecida. La primera es por causa de Satanás. ¿Eso dónde lo vemos? Lo vemos en la carta, segunda carta a los Corintios capítulo 4, versículo 4. Mucho quizás no sabemos este texto, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces vemos que una de las maneras por qué podemos encontrar personas con un entendimiento entenebrecido es por causa del Dios de este siglo, que dice que ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz. Recuerde que entenebrecido es escótizo, que significa que privado de la luz, oscuro, algo oscuro con lo cual no hay luz. Entonces vemos que el enemigo que dice para que no le resplandezca. El enemigo entenebrece las mentes para que no resplandezca muchas veces el evangelio de Dios. Entonces vemos aquí, iglesia, dos fuentes por las cuales una mente puede estar entenebrecida. La primera es por el qué, porque el Dios de este siglo, o sea, Satanás, cegó el entendimiento para que no resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo Jesús, que es la imagen de Dios, como lo dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Entonces vemos que hay dos. Una es la de Satanás, que cega el entendimiento, nos prohíbe de que nos entre la luz del evangelio. Pero sabemos que también hay propósitos al estar sumergidos en un entenebrecimiento. El segundo, que deberá ser el primero, pero lo coloqué como segundo, es por causa de rechazar a Dios. Si usted que está tomando allí su libreta, que es esa persona diligente, esa mujer, ese hombre diligente que apunta, vemos que el primero es por causa de Satanás, el Dios de este siglo que ha cegado el entendimiento. El segundo es por causa de rechazar a Dios. ¿Dónde lo encontramos? En la parte gloriosa de Romanos capítulo 1, versículo 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué vemos acá? Vemos que la versión dice que quedaron en oscuridad y confusión. ¿Por causa de qué? De rechazar a Dios. Vemos que Romanos capítulo 1, versículo 21 nos está diciendo que la segunda causa es por rechazar a Dios. Cuando rechazamos a Dios, entiéndese que rechazar a Dios es cuando te enseñan, te predican, te hablan de un Dios, te dicen que hay un Dios al cual debemos adorar y glorificar, y entenebrece nuestro rechazo a Dios, da un entenebrecimiento en nuestros corazones también. Recuerde que para los griegos y más en el pensamiento hebreo, recuerde que Pablo es un judío, entonces también sabía hablar el hebreo, y vemos que en el pensamiento o en el dialecto hebreo, recuerde que yo les expliqué, mente y corazón se usan con el mismo término. La diferencia cuando nos encontramos en la mente es que hablan de cosas que van con el razonamiento y el entendimiento. Pero vemos que aquí el apóstol está escribiéndole a los romanos y le dice, mire, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que, ¿qué dice? Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando dice que se envanecieron en su razonamiento, hay muchas personas, iglesia, que nos dicen, es que yo conozco, es que yo sé el camino, yo sé cómo enfrentar, cómo se adora a Dios, sino que yo no soy como ustedes, yo lo busco a mi manera. Entonces dice que, vemos que Pablo les está diciendo, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, se apartó la luz del evangelio, fue quitada la luz del resplandor del evangelio y quedaron en oscuridad, como lo dice el término griego escótizo, que es privado de la luz. Entonces vemos que en estas dos condiciones, ¿por qué la mente se entenebrece? ¿Por qué hay dureza? ¿Por qué andan, como dice la palabra en Efesios 4:18, por qué andan envanecidos, ajenos a la voluntad de Dios? ¿Por causa de qué? De que se envanecieron. Entonces vemos que aquí hay dos, una por el enemigo y la otra es porque rechazan la gracia de Dios, rechazan el evangelio. Dice que habiendo conocido no le glorificaron, habiendo sabido de Dios. Entonces vemos en Efesios que dice que
que estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. ¿Por qué? Por causa de rechazar. Son que endurecidos sus corazones y entenebrecidos. Entonces, iglesia, cuando hablamos de un estado de la mente entenebrecido, hay dos razones. La primera es por causa de Satanás, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que no resplandezca la luz. Y la segunda la vemos en Romanos capítulo 1 versículo 21, donde dice que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su corazón fue entenebrecido. Entonces vemos aquí que ese estado de la mente es cuando rechazamos el evangelio por una parte, y el otro es cuando estamos bajo el poder del pecado, bajo el poder del pecado que nos tiene cegados y nos tiene, como dice Efesios capítulo 4 versículo 19, dice: han perdido toda vergüenza y se han entregado a toda inmoralidad y no se sacían de cometer todo acto indecente. Vemos que el pecado, cuando nos gobierna, la oscuridad del pecado nos gobierna, que perdemos la vergüenza y hacemos cosas que a veces decimos: pero esta persona, ¿qué está pensando? ¿Cómo hace aquello? ¿Cómo permite esto? ¿Cómo permite que jueguen de esta manera con su vida? Y es porque han perdido todo acto de vergüenza. Entonces vemos, aquí tengo una nota de un comentario que dice: estando entenebrecido es algo que aconteció en el pasado, pero que tiene efecto continuo. O sea, cuando hay algo entenebrecido en nosotros, procede muchas veces de nuestra vida pasada, pero tiene un proceso continuo. El entendimiento o la capacidad de razonar equilibradamente ha sufrido los efectos del pecado. Lo que le hablaba anteriormente, diciendo, cuando estamos bajo el pecado, como lo dice Efesios, perdemos la vergüenza. ¿Y qué? Y nos entregamos a todo acto inmoral. Y dice aquí, el entendimiento se le considera aquí como si fuese un ojo cegado. Tal entenebrecimiento, además, es mucho más grave que la ceguera física. Pues que el hombre que sufre esta ceguera lo sabe. Escúchenme, el hombre que está entenebrecido sabe que está ciego, que su ojo está ciego. Pero mire la condición de este entenebrecimiento. Él sabe que sufre, pero no lo reconoce ante los demás. Pero la persona que está ciega en el aspecto espiritual es ciega aún para reconocer su propia ceguera. Esto lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 40. Cuando Jesús le dice: vosotros sois ciegos. Le dice a los fariseos: vosotros sois ciegos, guía de ciegos. Ellos tenían la luz que era Cristo frente a sus ojos, pero no la reconocieron. No pudieron ver la luz de la gracia, del momento tan glorioso que tenían a Cristo, al Salvador, a la luz, al poderoso, al Dios eterno, a la verdad y a la vida de frente a sus ojos. Pero cuando están entenebrecidos no pudieron discernir, porque Jesús les dice en el Evangelio de Juan capítulo 9 versículo 40, les dice: porque vosotros estáis ciegos. Entonces vemos que el origen de este entenebrecimiento y separación se puede hallar en su ignorancia culpable, condición que atrajeron sobre sí, endureciendo sus corazones en contra de la voluntad de Dios. Eso lo vemos en el versículo 18 de Efesios 4. Donde dice: a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Entonces vemos que aquí hay algo que debemos, como les digo, iglesia, debemos reconocer, y esto nos debe ayudar en la vida cristiana. Y hablo con aquellas personas que conocemos de Dios, que predicamos el evangelio, que vemos que uno va a una casa, los visita, les predica, les muestra la luz, pero siguen cegados por la ignorancia y dureza de su corazón. Entonces debemos orar para que Dios derribe esa condición y pueda quitar esa privacidad de esa persona de la luz y le permita entrar a esa luz gloriosa que es en Cristo Jesús. Sigo aquí con otro aporte que tengo aquí. Dice: los deseos son engañosos. ¿Qué es lo que Satanás trabaja? Los deseos. Y los deseos son engañosos, porque Satanás está tras ellos. Él hace promesas que no puede cumplir. El diablo tiene una docena de razones falsas para inducir al pecador para que siga pecando más y más. Será todo aquello que fomentará una manera de pensar equivocada, y por eso son engañosos. Satanás, el padre de mentira, iglesia,
vemos que maneja lo que dice los deseos. Y una mente entenebrecida que está privada de la luz de Cristo, de la verdad, de que eso nos lleva a la muerte espiritual, que nos lleva a la condenación. Él hace astutamente, como lo dice aquí, Él brinda deseos engañosos para que perdamos nuestro enfoque, iglesia. Y vemos que aquí nos está diciendo, Él promete cosas que no puede cumplir. El diablo tiene docena de razones para mantenernos engañados en los deseos engañosos, desenfrenados. Pero vemos, iglesia, que, como dice aquí, nadie se perjudicará, dice Satanás, nadie se perjudicará por lo que tú hagas o no hagas. Deleítate, pasa sus placeres. Pero vemos que, como tenemos la mente entenebrecida, como lo dice el versículo 19 de Efesios 4, dice, han perdido toda vergüenza, se han entregado a las inmoralidades y no se sacían de cometer todo acto indecente. Vemos que cuando un hombre o una persona, ser humano, entiéndase mujer o hombre, cae en este estado de entenebrecimiento de su mente, privado de la luz, privado de la verdad de Dios, llega a estar en un estado que no siente vergüenza de aún lo que hace, de lo que produce, de lo que provoca, de sus acciones, sus pensamientos, su manera de hablar. Y vemos que aquí Satanás te alberga, te abraza, te adopta como su hijo y te mantiene en sus deseos engañosos, en un desenfreno. Como lo podemos decir, ya esto no te satisface, sino que quieres ir más allá. Y por eso muchas personas pierden hasta el sentido, como le digo, y caen en un estado deplorable muchas veces, iglesia. Entonces vemos que la solución que nos da la Biblia para salir de este estado de entenebrecimiento es, la Biblia nos da salidas para salir de la privacidad de la luz, entiéndase, del entenebrecimiento de la mente. Nos da salidas para que seamos libres de esa mente privada y podamos conocer la luz de la verdad. Como lo dice a este comentario, dice que podemos ver que lo dice está ciego, se refiere a los ojos. Una persona entenebrecida está cegada, no ve, no puede alcanzar a dimensionar lo que es bueno y lo que es malo. Entonces vemos que cuando hay esa ceguera, podemos ver que la Biblia nos da una salida. Y eso lo vemos en el versículo 23 del capítulo 4 de Efesios. En el versículo 23 dice, mire, necesitamos ser renovados en la actitud de nuestra mente y poner el ropaje de la nueva naturaleza creado a la imagen de Dios. Vemos entonces, iglesia, que si lo leemos desde el versículo 22 dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitar el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Vemos que el apóstol Pablo dice en la Reina Valera dice, despojados del viejo hombre. Despójense del viejo hombre que está viciado a los deseos engañosos y vístanse del nuevo, renovados por vuestro entendimiento. Renuévense en la manera de pensar que da el Espíritu Santo, que es en Cristo Jesús, como lo dice el versículo 23. Entonces vemos que renovados en el espíritu de vuestra mente, tenemos que vestirnos de una naturaleza creada por Dios. En otras palabras, la que está llena de la luz de la verdad del Evangelio. Recordemos que esa confesión de fe que hicimos nos abrió la puerta para que por medio del Espíritu se nos revelara la grandiosa obra del Evangelio. Hermanos, en esta noche recuerde cuando usted hizo esa confesión de fe. Y cuando digo esa confesión de fe no es eso que a veces hacemos en la iglesia, que es la oración de fe, no. Es reconocer, más que hacer la oración, es cuando por medio de que Cristo, Dios, su Espíritu Santo, nos abrió los ojos, pudimos entender que necesitábamos la verdad, la revelación, la luz del Evangelio, para ser libre de esa condición de vergüenza que estaba lisiada, engañada a cosas que no son correctas. Entonces lo que tenemos que ver aquí, iglesia, es Dios en su infinita misericordia nos guía, nos muestra, y por eso el apóstol Pablo les dice, renovados en el espíritu de vuestra mente. Renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Para qué? Tenemos que vestirnos. Se lo voy a leer, como lo dice aquí, renovados en la actitud de su mente.
y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza. Muchas veces, iglesia, conocemos a Dios, pero volvemos a querer tomar esa vieja naturaleza, ese ropaje, como lo dice aquí en la Nueva Versión Internacional, ese ropaje viejo del pecado, el que está lisiado a los deseos indecentes, pecaminosos. Y vemos aquí, iglesia, que necesitamos, que la Biblia nos está dando una salida, y es renovar, ¿de qué estamos hablando? Los estados de la mente. Y hay que renovar por el espíritu de la mente. Renovar según que Cristo Jesús. Debemos que, como lo tengo aquí, renovados en el espíritu de nuestra mente. Tenemos que vestirnos de una naturaleza creada por Dios, según Cristo Jesús, lo que hemos aprendido de Dios. Entonces vemos que cuando caemos en un entenebrecimiento, debemos orar y rogar a Dios para que nos quite la privacidad de la luz y nos permita que la luz vuelva a resplandecer. Y vestirnos de la naturaleza que no está viciada a los deseos de una mente entenebrecida, sino que nos revistamos de una mente que está guiada por la luz, por toda verdad, por lo que nos hace acercarnos al conocimiento de Dios. Iglesia, en esto de los estados de la mente he descubierto cosas que a veces ignoramos nosotros. Y como le digo, soy reiterativo con esto. Cuando ignoramos una verdad nos hacemos esclavos de una mentira. Y estas verdades nos van a ayudar a dos cosas principales. A yo no vivir en la ignorancia, como lo dice Romanos capítulo 1, versículo 21. Porque conociendo a Dios, que no le honramos ni le glorificamos como a Dios. Cuando hablo de dos condiciones, la primera es, cuando yo conozco a Dios, debo glorificarlo como a Dios, vivir en la verdad, vestido del nuevo hombre. Porque vemos aquí que la segunda que le quiero decir es, debemos estar en constante oración para que Dios quite lo que hay en la mente entenebrecida, que es privado de la luz, y permita que el Evangelio, la luz de Cristo, la luz de su Espíritu Santo, la renovación de la mente en el Espíritu, por la palabra de Dios, entre esas mentes y puedan ver el conocimiento que brinda de la salvación y una vida que agrada a Dios al seguir su palabra y su Espíritu Santo en la obra de Cristo Jesús. Entonces, aquí tenemos dos datos importantes, iglesia. Debemos renovar constantemente nuestro entendimiento y vestirnos constantemente. No podemos quitarnos la ropa, como lo dice aquí en la Nueva Versión, que el ropaje de la vieja naturaleza. No debemos volver a coger ese ropaje que está lisiado, viciado a los engaños por causa del entenebrecimiento y la dureza del corazón. Y lo segundo es, al saber esta verdad, debemos orarle a Dios para que quite de las mentes entenebrecidas, que quite esa privacidad de la luz y que permita que el Evangelio brille sobre aquellas personas. Por eso el apóstol Pablo le dice, mire, esto no es de los hombres, esto es de Dios. Porque dice que el ropaje nuevo, la ropa nueva, procede de la gracia de Dios, del favor de Dios, de la misericordia de Dios, iglesia. Entonces vemos que la Biblia nos da la salida y dice, con respeto, el versículo 22, con respeto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse ese ropaje de la naturaleza vieja, la cual estaba corrompida por los deseos engañosos. Y debe ser renovada nuestra actitud de la mente y poner el ropaje de la nueva naturaleza, creada a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. El apóstol Pablo, ¿qué está diciéndole a esta primera audiencia? Les está diciendo, con respeto a esa vida que muchas veces quiere venir a arroparnos nuevamente. No se dejen engañar por ese ropaje de la vieja naturaleza que está corrompido por los deseos engañosos. Muchas veces en la vida como creyentes, este ropaje quiere decir, tómame, ven y vístete nuevamente con él. Y ese ropaje es querer volver atrás, querer volver a esa vida mundana, a esos pensamientos corrompidos, a una vida de libertinaje que destruye el templo de Dios, que destruye el cuerpo. Iglesia, y vemos que aquí la palabra nos está dando la salida. Hermanos, no vuelvan a tomar ese ropaje viejo que está corrompido por los deseos engañosos. Más bien renuévese en la actitud de su mente. Póngase nuevamente ese ropaje. Manténgase con el ropaje nuevo que fue creado por Dios para santidad y justicia. Entonces vemos que la Biblia
nos da la salida. No siempre nos habla del estado tan peligroso de una mente entenebrecida, sino que nos dice que hay una salida y es no volver a la naturaleza vieja que está viciada, que está corrompida, sino, iglesia, tomar el camino de la ropa nueva, el hombre creado según Dios. Ese hombre nuevo que nos creó, que nos sacó del engaño, de esa mente cegada, que no podía ver, que nos predicaban y nos hablaban, pero estábamos cegados. Así como los fariseos, que Cristo estaba frente a ellos y Él era la verdad. Y Él le dice, vosotros estáis cegados, vosotros estáis ciegos. Y los fariseos dicen, ¿por qué no dices que estamos ciegos? Y Jesús le dice, porque yo soy el que abre los ojos de los ciegos, el que hace caminar a los cojos, el que abre los ojos. Y ustedes no quieren entender. Y por eso necesitamos a través de esta enseñanza no solo hablar de la enfermedad, sino hablar de la cura. La cura es Cristo Jesús, iglesia. La cura es ese Dios maravilloso que en todo tiempo y en todo momento nos está guiando a su verdadero amor. Entonces, para ir concluyendo, iglesia, porque en esta serie no necesito ser muy extenso en sentido de repetir y repetir, sino que conocer lo que produce una mente entenebrecida y también observar la salida de la gloriosa obra del Evangelio, del poder de la palabra de Cristo Jesús y de su Espíritu Santo. Entonces, para concluir, iglesia, dice, este estado de la mente entenebrecida es causado por la dureza de nuestros corazones. El control de Dios de este siglo que también ha cegado el entendimiento. Pero hoy sabemos que Dios en su misericordia nos ha recordado a través de este pasaje, de esta enseñanza sobre Efesios capítulo 4. Debemos despojarnos de una vez por todas de esa vieja naturaleza que está viciada. Dios por medio de Cristo nos hizo libres del entenebrecimiento que nos tenía atados a la ignorancia del conocimiento de Dios. Iglesia, Cristo Jesús es la libertad. Cristo Jesús es el que cambia, transforma nuestros pensamientos. La naturaleza creada según Cristo Jesús, que no está viciada a lo corrompido, sino a la santidad, lo justo, lo verdadero, lo honesto, lo puro, lo bondadoso. Muchas veces, iglesia, no caemos en cuenta que nosotros vivimos en una constante batalla en nuestros pensamientos. Y por eso este tema que Dios nos está regalando sobre los estados de la mente. Ya hemos hablado con esta enseñanza del día de hoy, hemos hablado de 3 y son 7. Hemos hablado de la mente carnal, la mente corrompida y hoy hablamos de la mente entenebrecida. ¿Y dónde se dan nuestras mayores batallas? En nuestros pensamientos. Y si Dios nos está revelando a través del conocimiento, de su meditación en la Escritura, las herramientas que pone a nuestro alcance, al alcance de este su siervo, su pastor, para que batallemos contra esos pensamientos. Y como dice Efesios, ser renovados en la actitud de su mente. Lo quiero leer en la Reina Valera, dice, versículo 23, renovados en el espíritu de vuestra mente. Debemos vivir en una renovación. Cuando queramos pensar como carnal, como corrompidos, como entenebrecidos, que son los 3 estados de los cuales hemos hablado hasta ahora, vemos que debemos renovarnos en la mentalidad espiritual. ¿Por qué podemos ver que en una mente espiritual? Porque lo de Dios es espíritu y dice que Él nos ha dado una nueva creación, una nueva naturaleza y es según Cristo Jesús. La naturaleza según Cristo Jesús. Y la naturaleza de Cristo Jesús es espiritual. ¿Por qué lo dices, pastor? Recuerde lo que Jesús ante Pilato le dice. Mire, mi reino no es de este mundo. Por eso ellos no me van a escoger. Por eso ellos no me van a dar la libertad, sino que le van a dar la libertad a Barrabás. Porque mi reino no es de este mundo. ¿Qué nos da a entender? Que la nueva creación de Dios no está conforme a los deseos de esta naturaleza terrenal, sino que cuando ese hombre, esa naturaleza que Cristo nos da, por eso la Biblia nos da y podemos comprender por qué amas o debemos amar a nuestros enemigos, por qué no debemos pagar con la misma moneda, con el mismo precio de lo que nos hacen, porque nuestra naturaleza no está viciada a la venganza destructiva de esta tierra, sino a la misericordia que Dios ha expresado desde su naturaleza espiritual hacia nosotros. Entonces, iglesia, para terminar en esta preciosa hora, quiero decirles con todo amor, revestidos, como dice la palabra, renovados en el espíritu de vuestra mente.
y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, hay que renovarnos. Y en esta noche yo te pido con amor, haz una oración de renovación. Señor, esos pensamientos que han venido, esos deseos de volver atrás, esos deseos de qué, de volver a vestirme de la naturaleza de ese viejo hombre, de esa vieja personalidad, no la podemos volver a tomar, iglesia. Lo que debemos hacer en esta noche es renovarnos a través de los pensamientos. Entonces, vamos a orar en esta preciosa noche. Y que sea Dios en este miércoles, hoy, 8 de julio, Dios dándonos palabras de aliento. Amén. Amado Dios, precioso Papá, precioso Jesús, precioso Espíritu Santo. Hoy te pido, Señor, hoy oro con la palabra que nos has dado. Hoy te pido, renueva, Señor, ese espíritu de nuestra mente. Renueva esa mente, transforma la mente, Señor. No permitas que volvamos a caer en el entenebrecimiento por causa de que no te damos gloria, por causa de no glorificarte como a Dios. Señor, en esta noche te doy gracias. Bendice cada uno de los televidentes, bendice cada uno de sus hermanos, hermanas que buscan aprender más de ti para salir del engaño y estar siempre en la verdad que eres tú, Cristo Jesús. En esta noche, Señor, yo te pido, bendice cada hermano, bendice cada hermana, bendice cada persona, Señor, que le pueda llegar este video, precioso Jesús. Padre, gracias. Que la bendición tuya, Padre, que la bendición del Hijo, la bendición del Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros. Amada iglesia, Dios te bendiga y que tengas un feliz resto de semana. Muchas bendiciones. Chao, chao.